Denle otro fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Así como está, incline su rostro. Padre, te damos las gracias, bendito Dios poderoso, por la oportunidad que nos das de estar un día más en tu casa, Señor. Te damos las gracias por darnos vida en este día, por darnos salud y por permitirnos, Señor, estar presentes para escuchar tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Regálale otro fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Amén. Hoy quiero hablarles de dos personas que anduvieron con un mismo hombre. Amén. Y les invito a que abran su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 14 en adelante. Dice: ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento, Judas buscó una buena oportunidad para entregar a Jesús. Amén. Hemos visto que Judas traicionó a Jesús, ¿verdad? Que vendió a Jesús a nuestro Señor, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué Judas hizo eso? A veces juzgamos a Judas y lo vemos de lo peor, ¿verdad? El peor ser humano que entregó al Mesías, a nuestro Señor, aquel que nos vino a perdonar, a rescatar, lo entregó. Amén. Y dice la Biblia que lo vendió por 30 monedas de plata. Amén. Muchas veces juzgamos a Judas de traidor, ¿verdad? No sé cuántos hayan conocido personas o han visto personas de que confían demasiado en él, viven con él, le dan toda la confianza y de repente le dan, como quien dice, pues les traicionan, les dan la espalda. Amén. Judas caminaba con Jesús, vivía con Jesús, dormía con Jesús, salían en el mismo lugar que Jesús iba. Judas iba con ellos. Amén. Era amigo de Jesús. Amén. A veces decimos, pensamos que Juan era el más amado, ¿verdad? Que era el que se recostaba en el pecho de Jesús, aquel que le decían, pues tú eres el hijo del amado. Pero eso solo lo menciona en el libro de Juan, ¿verdad? Y qué casualidad que Juan escribió ese libro. Amén. A lo que voy es que Cristo ya sabía que Judas iba a traicionarlo, que Judas robaba el dinero de lo que se juntaba. Amén. Pero era mayor su amor, porque si fuéramos nosotros, yo creo que si supiéramos eso, pues lo quitaríamos de ese lugar y pondríamos a otro, ¿verdad? Pero Jesús no, sino que siguió enseñando y Judas estaba con ellos. Amén. Y les decía, a veces nosotros pensamos mal de Judas. Bueno, fue un traidor, ¿verdad? Eso no lo negamos. Pero a veces juzgamos tanto a él que no nos damos cuenta que nosotros mismos somos peor que Judas. Amén. A veces negamos a Jesús, traicionamos a Jesús, nos equivocamos una y otra vez y aún así le fallamos más a Jesús. Acá solo nos muestran 3 partes donde Judas hizo algo malo, ¿verdad? Que fue traicionarlo, robar el dinero. Amén. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos traicionado a Cristo? Hemos quedado mal con Él, lo hemos ofendido tal vez sin querer o con querer, ¿verdad? Hemos sido malos, hemos sido malagradecidos con Cristo. Pero a veces juzgamos a otra persona, como les decía, juzgamos a Judas de que, traicionó a Jesús. Si yo hubiera sido en ese momento, si hubiera nacido, o si hubiera defendido a Cristo, no hubiera hecho eso.
pero sin embargo tú lo estás haciendo, y creo que todos lo estamos haciendo o lo hemos hecho alguna vez. Amén. Dice la Biblia que Judas fue ante los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan por él? ¿Cuánto me dan para entregarles? Amén. Y desde ese momento dice que Judas empezó a buscar una oportunidad para entregarles a Cristo. Amén. Aquel que confiaba, aquel que caminaba con él, tal vez era su mejor amigo, tal vez en la Santa Cena, bueno, cuando empezaron a cenar, dice la Biblia que Jesús mismo dijo: aquel que le dé el pan, amén, pero el que mete el pan conmigo, la mano conmigo, en el pan, ¿verdad? En el agua, en el vino, dice que él lo iba a traicionar, pero pues sabemos que el que hizo eso fue Judas. Entonces es como decir: bueno, yo tengo mi vaso, pero puedes agarrar con toda confianza, puedes tomar de ese mismo lugar, de esa misma agua, puedes comer del mismo pan. Amén. Es diferente a lo que después repartió a los 12, ¿verdad? Que les dio todo eso. Pero es diferente el amor que sentía por Judas, a pesar de que lo iba a traicionar. Él no lo juzgó, no le dijo: Judas, ya sé que me estás robando, ¿verdad? No menciona eso la Biblia, sino que él empieza a enseñarle, a mostrarle su amor, empieza a predicar y a hablarle a las demás personas. Y a veces nosotros no somos peor que Judas, que empezamos a traicionar cada día a Cristo, empezamos a negarlo. Amén. Ahí mismo en el libro de Mateo, en el verso 69, amén, dice: mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto una sierva se le acercó y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Y delante de todos, Pedro le contestó: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sierva lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro le negó de nuevo y dijo: les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: estamos seguros que tú eres uno de los seguidores de Jesús, hablas como los de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento cantó el gallo. En ese momento un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Amén. Aquí vemos a otro hombre, ¿verdad?, que andaba con Cristo, que conocía de Jesús, que comía con él, lo mismo que Judas. Y antes de estos capítulos, antes de estos versos, vemos a un Pedro que, bueno, la Biblia nos habla de un Pedro que Jesús ya le había entregado las llaves del reino, aquel que le dijo: todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo, todo lo que ates va a ser atado. Amén. Todo eso ya había acontecido, le había dado tanta confianza, había andado con Jesús. Pero un día ese hombre que dijo que nunca iba a negar a Jesús, que nunca le iba a fallar, vemos que le negó 3 veces, ¿verdad? Y decimos: otro hombre que le falló. ¿Cómo es eso? Conocía a Jesús, pero le falló. Amén. Pedro, pues vemos que Jesús le dijo: Pedro, sobre ti voy a edificar una iglesia, sobre ti tú vas a ser el principal de todo. Amén. Alguien que lo habían exaltado y de repente que le habían dado una confianza grande, que le habían tenido, tal vez era un amigo de Jesús, caminaba con él, era su discípulo,
y de repente le preguntan, ¿conoces a este hombre? No, no lo conozco. Amén. Y podemos decir de Pedro, qué mala onda, ¿verdad? Qué gacho se siente que te traicionen, que te digan, no lo conozco. Amén. No sé cuántos han visto alguna película del colegio, de la escuela, de la universidad, que hay personas diferentes, pues hay los nerds, ¿verdad? Y los populares. Que si un nerd se junta con un popular, pues de afuera pues hablan todo bien, pero ya dentro de la prepa cambia todo. A veces puedes decir, esto no lo conozco, aunque sea tu mejor amigo, ¿verdad? Pero enfrente de otros, para quedar bien con otras personas, niegas a ese compañero, niegas a ese disque amigo, ¿verdad? Vemos que Jesús le pasó lo mismo. Podemos entender cuánto le habrá dolido a Jesús. Jesús ya lo sabía, pero igual, me imagino que sí le dolió que Pedro dijera eso, que Pedro le dijera, no lo conozco, es más, juro delante de Dios que no lo conozco. Amén. Y podemos decir, qué mala onda. O sea, se siente gacho que te traicionen, que te nieguen, que te digan, no te conozco. Y se siente raro, pero a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces tenemos miedo o les da pena decir, soy cristiano, o cantar una alabanza, un corito, mientras vas caminando, ¿verdad? Hay una película que se llama Cristiano de la Secreta, no sé quién la haya visto, pero así se llama una película. Y ese hombre va a la iglesia, canta, dirige la alabanza, dirige la alabanza, es un líder, y saliendo de la iglesia se empieza a sacar la camisa, agarra una bolsa, saca una bolsa, agarra la Biblia y la mete y la empieza a guardar, y así se va caminando, se pone una gorra, y saliendo de la iglesia no espera a que pase un día, nada, saliendo, amén, pero finge ser cristiano, y luego empieza a negar a Jesús fuera de la iglesia. Amén. Empieza a negar, por eso se dice, le llama cristiano de la secreta, porque nadie sabía, ni sus compañeros del trabajo, ni donde vivían, sabía que él era cristiano. Y muchas veces nosotros somos así. Decimos, ay, soy cristiano aquí en la iglesia, alabamos a Dios, cantamos. Pero delante de otras personas mostramos ese mismo amor que mostramos en la iglesia, mostramos ese mismo agradecimiento, esa alegría, le cantamos, decimos que Cristo es nuestro Señor, pero a veces no lo hacemos eso fuera de la iglesia. Y dice la Biblia que nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad, en medio de un pueblo que no conoce a Dios. Nosotros debemos de ser un ejemplo para aquellas personas, para que conozcan de Dios. Amén. Imagínense un cristiano todo triste, fuera de la iglesia, y le preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí. Amén. Con una cara triste, así, sin ganas. Pues yo creo que las demás personas no se van a motivar, van a decir, pues está muy aburrido, ¿para qué voy? Amén. ¿Cuántos saben que la iglesia no es aburrido? Amén. Es el único lugar donde puedes gritar, llorar, tirarte si quieres. Amén. Y no pasa nada. Pero muchas veces negamos a Jesús y somos peores que Pedro, peor que Judas aún. Amén. Porque a veces ocultamos todo eso. Pero a pesar de todo eso, lo que hizo Pedro, dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 21 y en el verso 15. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?
Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús le volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. En el verso 17. Amén. Vemos que, antes de esos versículos, antes del verso 15 hacia atrás, nos muestra, nos dice de que Pedro y otros estaban en una barca pescando, fueron a pescar y no habían pescado nada. Y Jesús llega caminando, sin que lo reconozcan, llega caminando y les dice: jóvenes, ¿qué hacen? Y empiezan a explicarle de que que querían pescar, pero no habían pescado nada. Y Jesús le dice: pues un poquito más a tu derecha, avienta, como acá, ¿verdad? A tu derecha. Amén. Empieza una pesca, tienen una pesca, dice la Biblia, no recuerdo si son 150 o 157, 58 peces, que eran grandes, que no podían subirlos, amén. Pero dice que Jesús, mientras estaba caminando y les decía eso, dice que Juan, el discípulo a quien amaba, dice que le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Y Pedro no esperó llegar junto con la barca, sino que él dice que se vistió nuevamente porque se había quitado la ropa, se vistió y luego dice que se tiró hacia el agua y empezó a nadar hacia Jesús, fue hacia él y lo primero que vio fue unas brasas, un pez sobre las brasas, amén. Jesús los estaba esperando ya con un desayuno, amén. ¿Se imaginan? Un pescadito así a las brasas, aguacate, un poquito de limón, unas tortillas de maíz y unas tortitas así de harina, ¿verdad? Calientito, una tacita de café. Amén. Jesús no le dijo a Pedro: te voy a aventar estas brasas, ¿verdad? No, dice la Biblia que no lo esperó así de que, pues te voy ahora sí bien y lo voy a regañar, ¿verdad? No puede ser la reacción de Jesús. Lo primero que vemos cuando se encontraron fue de que le dio un desayuno, le mostró su amor, le empezó a preguntar: ¿me amas? ¿Me quieres? Amén. No le dijo: tú ya sé que no me quieres, Pedro, ya sé que me negaste, así que vete, no te quiero. No le dijo eso. No agarró las brasas y se la echó a Pedro. Amén. No, sino que él le dio un desayuno, le empezó a mostrar su gracia, su amor, su misericordia. A pesar de que él lo había negado, Pedro tuvo una nueva oportunidad. Dios le dio otra nueva oportunidad, a pesar de todas las fallas que había cometido, todos los errores, a pesar de que él ya había vuelto atrás. Amén. Él le dio una nueva oportunidad a Pedro, le dio una nueva oportunidad. Judas, dice la Biblia, que se arrepintió de haber entregado a Jesús y devolvió las monedas de plata. Pero él no fue hacia Jesús y no le dijo: Señor, me equivoqué, la regué, perdóname. Dice que Judas fue y se ahorcó. Amén. Pero Pedro no hizo eso. Aunque él había vuelto atrás, dice que lo que Pedro hizo fue cuando vio a Jesús, se lanzó sobre él, corrió hacia él, se acercó nuevamente a él. Y cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Él le decía: sí, Señor, te quiero. Una nueva oportunidad para él. Y aquel hombre que lo habían negado, aquel hombre que era, pues se conoce en la Biblia como un hombre, como un hombre que era muy chistoso, muy aventado, ¿verdad?
Ese Pedro que tal vez hablaba antes de pensar. Amén. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el verso 15, dice que cuando Pedro pasaba, cuando iba a predicar, o por lo menos dice que cuando veían la sombra de Pedro, los enfermos quedaban sanos. No era por Pedro, ¿verdad? Sino que era por el Espíritu Santo, por el poder que Dios le había dado. Pero de ese hombre que había negado a Jesús, de aquel que lo había traicionado igual, dice que las personas sacaban a los enfermos afuera, ¿verdad?, de las casas, y por lo menos que pasara la sombra de Pedro sobre ellos, ellos quedaban sanos. Amén. Vemos que ahí era un Pedro nuevo, un Pedro transformado, alguien que Dios ya estaba con él nuevamente, a pesar de que lo habían negado, a pesar de que le había fallado. Cristo le dio una nueva oportunidad a él. No le dijo, bueno, sígueme y vamos a ver si es que realmente me quieres, ¿verdad? Si es que realmente vas a sufrir por mí, si no me vas a volver a negar después, ¿verdad? Después de ese encuentro con Cristo, hacia adelante, vemos que Pedro empezó a esforzarse más, sabiendo que iba a morir por Cristo. Dice que se alegró al saber que iba a morir por Cristo. Amén. Vemos una misericordia de Dios, del cual nosotros también se nos ha dado por medio de Cristo. Amén. A pesar de que nosotros le hemos fallado, hoy estamos aquí nuevamente, un día más que Dios te dio vida, que Dios te permitió estar aquí, que Dios te permitió poder hablar. Amén. Y poder decir, perdóname por todo lo que te he hecho, si te he ofendido, si te he fallado en algo. Perdóname y empiezo una vida nueva. Amén. Dios te está dando una oportunidad nueva para ti, una nueva oportunidad para tu vida, para que tú decidas qué vas a hacer ahora nuevamente. Amén. Vas a ser como Judas, que no fue hacia Jesús y prefirió matarse. O como Pedro, que a pesar de sus errores fue hacia Jesús, se esforzó, y dice que él empezó a seguir a Cristo. Amén. Y otra persona que se nos habla era Pablo, ¿verdad? Un perseguidor de la iglesia, alguien que mataba, alguien que la gente temía a Pablo, nada más cuando veían a Pablo ellos se espantaban porque ya sabían que venía pues a matarlos o a encarcelarlos. Amén. Pero después de todo eso, cuando Pablo cuando tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia. Su vida pasada cambia, y vemos que de un perseguidor de iglesia se vuelve a un seguidor de Jesús, a alguien que se esforzó en buscar a Cristo. Amén. Y él decía que Cristo había muerto por los pecadores. Dice, de los cuales yo soy el primero. Amén. Él hablaba de una gracia inmerecida, de algo que nosotros no merecíamos. Él decía, yo no merezco esto, pero gracias doy a Cristo, porque por medio de Él nosotros somos salvos, podemos tener perdón de pecados. Amén. Y ahora a nosotros se nos ha dado ese regalo, esa gracia, ese perdón que nosotros no merecíamos. Amén. Yo les decía la vez pasada, a veces nosotros somos tan mal agradecidos con Cristo que venimos a buscarlo, pero no somos agradecidos con Él. Si todas las personas que vinieron o que han venido en esta iglesia y en otras iglesias en todo el mundo fueran agradecidos realmente con Cristo, ser agradecidos con Él, no cabrían las personas en la iglesia. Amén.
Ellos estaban agradecidos por el milagro que recibieron, ya sea en una cruzada, por una oración que se hizo. Estaban agradecidos por ese milagro. Agradecieron por ese milagro, se fueron contentos, pero no mostraron su agradecimiento. Amén. Así que si Dios nos muestra su misericordia, su amor, nosotros ahora tenemos un nuevo día que Él nos ha permitido estar en su casa. Amén. Muchos no pudieron venir y otros ni siquiera despertaron en este día. Amén. Pero tú y yo, Dios nos permitió la vida, nos permitió la salud, nos permitió estar aquí. Amén. Y tanto los que estamos aquí como aquellos que ven las predicaciones, que si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos cometido errores, hemos sido peor que que Pedro y que Judas, tenemos el perdón. Amén. Tenemos a Cristo, tenemos una nueva oportunidad de decir en este momento: gracias por la vida y perdóname por todo lo que he cometido. Perdona mis pecados, perdona mis errores. Si he juzgado a alguien mal, ayúdame a ver lo que está en mí, ayúdame a ver qué es lo que yo he hecho mal antes de juzgar a otras personas. Cristo dijo de que no veas la espiga que tiene a tu hermano, en el ojo de tu hermano, sino que ve lo que tú tienes primero. Amén. Examinémonos. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Cristo? ¿Qué hemos hecho mal? Amén. Pero que ahora tenemos una nueva oportunidad de ser agradecidos delante de Él y decirle: perdóname, Señor, por todo lo que he hecho. Amén. Y que seamos como Pedro, que fue agradecido con Dios y empezó a buscarle nuevamente. Como Pablo, que decía: no pretendo ya haber alcanzado todo, pero una cosa hago: sigo esforzándome, sigo mirando hacia la meta. Amén. Que seamos así nosotros, que no nos cansemos, que no nos quedemos a donde estábamos, sino que empecemos a caminar con Cristo, que empecemos a andar con Él, viendo su amor y su gracia y la misericordia que Él nos da cada día. Amén. Póngase de pie en esta mañana, en este día. Amén. Y pidámosle perdón a Dios por todo lo que hemos cometido. Tal vez ha habido veces en que, como dice el chavo, fue sin querer queriendo. A veces ofendemos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, sin darnos cuenta. Amén. Dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo. Amén. Así que esforcémonos en buscar más de Cristo, a que Él nos perdone, a pedirle perdón y también a nosotros empezar a otorgar perdón. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, mi Dios poderoso, por la oportunidad que nos diste este día, Señor, de estar delante de ti un nuevo día más, Señor. Te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, infinito. Te damos las gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por perdonar nuestras fallas, Señor, todas las fallas y errores que hemos cometido. Y si en algo, Señor, no nos acordamos, te pedimos que tú perdones, Señor, aquello que nos acordamos y que no recordamos. Padre, perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas. Ayúdanos, Señor, a servirte cada día más, a buscarte a ti, Señor, a saber que tú eres fiel y misericordioso, Señor, con nosotros, para aquel que se arrepiente y que te empieza a buscar, que te pide perdón. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia, que tu gracia, Señor, ha sido sobre nosotros. Te damos las gracias por perdonar nuestros pecados, por morir por nosotros, por pagar un precio, Señor, el cual no deberías de haber pagado, pero lo hiciste por amor hacia nosotros, Señor. Y te damos las gracias, Padre. Gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo.